vincularlos con los nuevos saberes, con lo que se va a desarrollar. En el segundo momento de desarrollo, se vincula o se amplía el conocimiento que ha de aprenderse. También dentro de este momento hay estrategias específicas para este momento y nos lleva a la parte final, las estrategias de cierre, donde lo que se busca en este último momento es una puesta en común a nivel grupal, evaluación y cierre de la actividad. Cada momento de estos tres que te comenté, inicio, desarrollo y cierre, tiene un fin, que es recuperar conocimientos previos, vincularlos a los nuevos y ampliarlos y evaluarlos. Cada momento también tiene estrategias particulares. Las estrategias de inicio lo que hacen es preparar y alertar a los alumnos en relación a qué y cómo va a aprender. Ya sea en el momento de inicio les lanzas un estudio de caso, les planteas un conflicto, un análisis de una situación o de un esquema o de una imagen. Estas estrategias lo que hacen es activar los conocimientos y experiencias previas de los alumnos con la intención de favorecer la motivación y la participación activa por parte de ellos. Y estamos hablando del momento de inicio. ¿De qué manera predispongo a mis estudiantes a las actividades siguientes? Encamino su atención y atención al logro de las actividades escolares que yo propuse. En la siguiente parte te comentaba en el segundo momento del proceso didáctico, desarrollo. Estas estrategias de este segundo momento de desarrollo tienen como una finalidad ayudar a la detección de información principal y conceptualización del contenido. También estas estrategias son utilizadas por el docente para llevar a cabo la actividad a la que ha dado apertura de manera más amplia. Lo anterior fue un ejercicio preparatorio para la parte medular de la clase. También llevan unas estrategias apropiadas para este fin. Y en el tercer momento de puesta en común a nivel grupal, evaluación y cierre de la actividad, la intención de estas estrategias es que se presentan luego de la enseñanza del contenido, con la intención de evaluar, verificar comprensión en cuanto a procesos y formas de llevarlo a cabo. Estas estrategias le permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. También permiten valorar el propio aprendizaje, si hablamos de metacognición. Ese es el momento de aplicación de estrategias de enseñanza. Ya sabes qué son, cómo y cuándo, con qué fin se utilizan. Inicio, desarrollo y cierre. Ahora es momento importante de compartirte algunas de las diferentes estrategias de enseñanza. En primer lugar, trabajo en equipo. ¿Cuál es la finalidad de este trabajo grupal o trabajo en equipo? Mejora el rendimiento académico, cognitivo, social y actitudinal de los estudiantes. Desde el momento en que les dices a tus estudiantes que se van a reunir por equipo, por afinidad, de manera aleatoria, por orden de lista, etcétera, hay una predisposición a realizar la actividad. También, otra estrategia de enseñanza consiste en preguntas que tienen la finalidad de reorientar o ampliar los contenidos, facilitando el aprendizaje. Estas preguntas puedes aplicarlas en cualquiera de los tres momentos: inicio, desarrollo o cierre de tu actividad académica, con la finalidad de recuperar conocimientos previos, si hay dudas acerca del proceso, o bien, qué tanto aprendieron de la temática que enunciaste en tu sesión. Otra técnica de enseñanza consiste en una demostración. ¿Qué es una demostración? ¿Sí? Durante las observaciones, el alumno no solo percibe el acto propiamente dicho, el movimiento, el manejo, sino que también el resultado. Hablando de esto, joven, hay una analogía que me gusta mucho compartir cuando doy clases. Versa más o menos de la siguiente manera: dime cómo hacer algo y probablemente lo olvido. Enséñame cómo hacerlo
y tal vez lo recuerde. Involúcrame en el proceso de elaboración y lo voy a aprender. Hacia allá va esta parte. Lejos de decirle a los estudiantes solamente un concepto, explicarles mediante el discurso y esperar que ellos hagan un esquema o una representación mental, pensando o creyendo tú que van a aprender, cámbialo. Hazles una demostración. ¿Sí? Si les vas a hablar acerca de un paradigma educativo, de un proceso legal, de alguna otra situación, pídeles que hagan una demostración, una escenificación, y será mucho más representativo para ellos y significativo a su vez. Otra estrategia de enseñanza consiste en el estudio de casos. ¿En qué consiste? El estudio de casos consiste en proporcionar una serie de casos que presenten situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen. De esta manera, si tú lo haces así, a apropiarte de una situación cotidiana como una situación didáctica y a través de esta situación didáctica abordar, reforzar o evaluar algún contenido que ya trabajaste va a ser mucho más significativo porque están viendo los estudiantes en dónde pueden aplicarlo de manera concreta ese contenido que tú le estás dando teóricamente y de qué manera lo pueden llevar a la práctica. De esta manera, se pretende entrenar a los alumnos en la generación de soluciones. Este estudio de caso también es muy apropiado que lo plantees en tus exámenes, donde enseñas menos para que ellos aprendan más, les presentas una problemática y a partir de ese caso pedirles a los estudiantes que vayan determinando conceptos, soluciones, perspectivas y de manera concreta es la aplicación de saberes adquiridos respecto a alguna temática en específico. Otra parte muy importante que es necesario saber acerca de estrategias de enseñanza son las consignas de trabajo para la diversidad. ¿En qué consisten? Forman el qué, el para qué, el cómo de las actividades a desarrollar y los pasos a cumplir en distintos segmentos de aprendizaje. ¿Sí? Te mencionaba hace un momento los 3 momentos del proceso didáctico. No debes perder de vista que cada uno de esos momentos tiene una finalidad de manera particular. Iniciar, ampliar o evaluar el aprendizaje adquirido dentro de una sesión. También es importante tener en cuenta esta construcción de consignas significativas y auténticas. Consignas significativas y auténticas, es decir, las acciones que esperamos que los estudiantes lleven a cabo. Estas consignas es una propuesta de aprendizaje que considere las características de los alumnos, de su entorno familiar, social e institucional. Sería tener ese conocimiento acerca de tus estudiantes en primer lugar y su contexto. Maestro, son solamente 4 sesiones para evaluar el primer parcial y son 3 para la evaluación final, sí. Pero dentro de la primera sesión, maestro, cuando llevas a cabo la presentación del currículo y haces el encuadre, si acabas de conocer ese grupo, les preguntas a tus estudiantes a qué se dedican, dónde viven y a partir de ahí te vas haciendo una representación mental acerca de su contexto y de qué manera ese contexto puede ayudar o bien obstaculizar la realización de actividades que tú vas a proponer. Si les vas a pedir que hagan una actividad en equipo y viven en diferentes localidades, ¿de qué manera se van a reunir para llevarlo a cabo? Es importante. Otra estrategia de enseñanza muy importante, reconocer que así como habemos millones de personas, tenemos millones de características, de cualidades, de virtudes y demás, tenemos también muchas formas de aprender. Una de ellas es el aprendizaje visual. ¿A través de qué vía procesamos o adquirimos la información? A través de la vista. Para ello es recomendable que diseñes o te apoyes en organizadores de información. Un ejemplo de ellos es un mapa conceptual como lo viste. Estos mapas conceptuales u organizadores de información lo que hacen es que representan gráficamente la información y facilitan la construcción del conocimiento, porque lo están viendo y lleva una secuencia ordenada de
los elementos de una temática. Puede ser mapa conceptual, cuadro sinóptico, mapa mental, gráfica de Johari, tabla de doble entrada y demás. De esa manera se facilita el análisis de la información y se posibilita una mejor construcción del conocimiento. Otra estrategia de enseñanza que tú vas a determinar en qué momento emplearla es una analogía. Una analogía que puede ser verbal o real, empírica, ¿sí? A través de la cual vas a plantear una situación de manera que se relaciona con otra ya conocida o un contenido teórico y lo relacionas con un hecho práctico, una analogía, y de esa manera también estás potenciando la comprensión de contenidos y que sea de una manera significativa. Hemos hablado acerca de estrategias de enseñanza, pero también en otra siguiente presentación, posteriormente que estaremos trabajando, en otra presentación de fortalecimiento y acompañamiento académico, vamos a hablar acerca de estrategias de aprendizaje. Adelantándonos un poco a ello, es preciso comentarte qué son las estrategias metacognitivas. Estas estrategias metacognitivas lo que tienen como finalidad es mejorar el procesamiento de la información. ¿Por qué razón? Mediante estas estrategias de metacognición se lleva a cabo un autoconocimiento. Metacognitivas. El prefijo meta es el mismo término que le procede. Metacognitivas. Si digo metacognitivas se refiere a el conocimiento que tengo del conocimiento, ¿sí? Es decir, partir de una reflexión, de un autoconocimiento. Un conocimiento personal, qué tanto conozco de mí, qué tanto conozco de la tarea o qué tanto conozco acerca de la estrategia de aprendizaje. Estas estrategias metacognitivas lo que logran también es un autocontrol. ¿Un autocontrol de qué? De una planificación de las actividades que vas a desarrollar, una supervisión de cómo las estás llevando a cabo y una evaluación final. Todo esto lo podemos englobar en el aprender a aprender. Es una competencia particular. ¿Sí? Una competencia para la vida, el aprender a aprender y se relaciona con la metacognición, el conocimiento del conocimiento. ¿Qué tanto sé de lo que yo sé de manera particular? A manera de conclusión, para cerrar esta presentación, es necesario plasmar que un docente que profundiza sus conocimientos sobre didáctica y dispone de un repertorio de estrategias y recursos más amplio, tiene más posibilidades de ser creativo y de tomar decisiones adecuadas en cada tipo de clase y para cada grupo de alumnos, ¿sí? Para llevar a cabo una clase, maestros, no solamente basta con tener conocimiento. Se necesitan otras características más amplias, particulares, que van relacionadas con la docencia. Conocimientos sobre didáctica, que es el conjunto de métodos, recursos o estrategias que el docente utiliza para lograr un aprendizaje, ¿sí? Además, el conocimiento de estas estrategias amplias, en qué momento aplicarlas, con qué fin, de qué manera. Estas estrategias de enseñanza lo que hacen, maestro, es potenciar la adquisición de saberes o de nuevos conocimientos por parte de tus estudiantes. De manera que es preciso ampliar los conocimientos sobre didáctica, independientemente si somos licenciados, contadores, administradores, ingenieros. Sí, somos ingenieros, licenciados, contadores dando clase, pero para ello hay que tener conocimientos específicos, conocimientos sobre didáctica y estrategias de enseñanza. Esta presentación es llevada a ustedes como complemento a la retroalimentación que van a recibir el día de hoy acerca de la elaboración de su plan de clase. Un plan de clase que, como mencionaba en la primera parte, tiene un apartado que se llama actividades de enseñanza. Este apartado de tu planeación lo tienes en pantalla. Este formato de planeación es el propuesto por la universidad para la que colaboras, Universidad Alfa Lambda. Esta es la carátula de tu planeación.
donde van los datos de identificación del grupo que estás trabajando. En este caso corresponde a un grupo de maestría, segundo cuatrimestre, y la asignatura, Seminario de Historia de la Educación en México. La clave, las horas del docente, las horas a la semana y el listado de alumnos. A continuación vienen, de manera particular, cuáles son las unidades de contenido, los temas y subtemas y las horas que vas a trabajar. A donde vamos a llegar y me interesa es esta parte que está aquí. Estrategias de enseñanza. ¿Te resulta familiar? Sí. Este es lo que acabamos de platicar, estrategias de enseñanza. ¿De qué manera, qué actividades propones tú para que tus estudiantes alcancen ese objetivo general de la asignatura? ¿Sí? Vienen los productos a evaluar, además de los instrumentos de evaluación. Revisión y análisis de textos, presentación de las temáticas en modalidad de seminario o exposición, debate. Tengo otra más. Elaborar un esquema, el uso de un esquema descriptivo de orden religiosas, un ejemplo. Continuamos con esta planeación. Exposición docente, revisión y análisis de material histórico, análisis de los distintos tipos de los distintos métodos educativos misionales. Un ejemplo, esta es una planeación terminada. Una planeación terminada de posgrado de maestría específicamente, maestría que se imparte en la Universidad Alfa Lambda. Lo demás, el complemento de esta planeación, ¿sí?, es el programa de estudio. En un momento te muestro de dónde se obtiene. Lo que estamos haciendo en este momento es centrándonos en esas estrategias de enseñanza, ese conjunto de actividades que tú como docente propones para que tus estudiantes las lleven a cabo y alcancen un aprendizaje esperado y de esa manera consolide el objetivo general de la asignatura. Esa es una planeación terminada y los elementos que se plasman en ella los sacamos del programa que te hacen llegar a ti. Esas estrategias de enseñanza no son otra cosa que esas actividades de aprendizaje con docente. ¿Sí? ¿Qué es lo que se propone? Estas son propuestas, muy importante precisarlo, son propuestas. Revisión y análisis de textos, el uso de un esquema, análisis de distintos métodos, descripción y análisis, exposición por equipos, revisión y análisis de material. Son algunas estrategias de enseñanza que te está proponiendo el programa de manera particular. Tú decides si las reorientas o implementas algunas diferentes. Aquí también, dentro del programa que te comparten, cuando te asignan una clase dentro de la universidad, ya sea para bachillerato, licenciatura o maestría, van las actividades independientes, es decir, las actividades de aprendizaje que van a realizar tus estudiantes con el acompañamiento virtual a distancia por parte tuya en este momento de pandemia. Y también aquí dentro de este apartado están los productos, ¿sí? Productos de evaluación, un ensayo, trabajo de investigación, cuadro comparativo. Esos son tus productos con los que vas a estar evaluando esas actividades de aprendizaje. Aquí los tengo. Estrategia de enseñanza. A través de un esquema descriptivo se va a hacer la presentación de órdenes religiosas. Eso es lo que yo voy a proponer, lo que estoy proponiendo, elaboración de un esquema descriptivo. Y lo que va a entregar los estudiantes como producto es un trabajo de investigación sobre la Compañía de Jesús en la Nueva España y un trabajo descriptivo sobre la fundación de la Universidad en México. Y va de la mano la estrategia de enseñanza, el producto a evaluar y el tema o subtemas que se está trabajando. Dentro de la última columna, que se refiere principalmente a instrumentos de evaluación, ¿sí?
Hay que diferenciar entre productos e instrumentos. Productos de evaluación, ensayos, cuadros comparativos, proyecto integrador y demás. Instrumentos de evaluación. ¿Qué vas a utilizar tú como instrumento de evaluación? Un registro anecdótico, una rúbrica, eh, evaluación escrita y demás. Instrumentos de evaluación. Vas a evaluar de manera formativa, sumativa. Ahí es donde se propone dentro de esta última columna. En esta ocasión, lo que me han pedido que te comparta son principalmente estas estrategias de enseñanza. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como docentes para organizar el trabajo en clase y que los estudiantes alcancen un aprendizaje esperado de manera significativa? El día de hoy hemos versado esta presentación acerca de estrategias de enseñanza. El día de hoy, al registrar tu asistencia a esta plática de inducción a este nuevo ciclo, 2020-2021, se estará entregando en tu carpeta de apoyo un material que complementa esta presentación, hablando de estrategias de enseñanza, de una clasificación, tipología y ejemplos de estas estrategias de enseñanza. De manera electrónica se les estará compartiendo también algunos otros materiales, compendios de manera concreta de estrategias o técnicas de enseñanza.